Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Quisiera compartir un estudio titulado Cuando Dios nos habla. Y voy a leer varios versículos de la Palabra de Dios, empezando con el Salmo 119, versículo 105. Dice así la palabra: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. O como leemos en otra versión más común, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos da luz, iluminación, dirección para nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pues he leído dos versículos que hablan de la importancia de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, pero también Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Dice Juan 16:13, Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y también en Juan 14:16, Jesús dice, Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes, refiriendo al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino para morar y llenar cada creyente. Dios nos habla en cada momento, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Por eso debemos pasar tiempo diariamente leyendo la palabra de Dios y orando al Señor. Él quiere tener comunión con nosotros. También Dios puede usar a otras personas dedicadas a Dios, personas espirituales, personas que buscan la voluntad de Dios para hablarnos. O sea, consejeros, personas que conocen la palabra. Ellos son mensajeros de Dios para nosotros. Puede ser su pastor, un predicador o una persona más avanzada en la vida espiritual que uno mismo. Entonces puede buscarle a esa persona y pedirle consejo. Dice 2 de Timoteo 4:2, Pablo hablando a Timoteo, predica la palabra, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. También Dios puede utilizar circunstancias en nuestras vidas para hablarnos e indicarnos su voluntad. Salmo 37:23 dice, El Señor dirige los pasos de los justos. O sea, la vida de la persona que busca a Dios, la persona salva, la persona hijo o hija de Dios, Dios dirige nuestros pasos, se deleita en cada detalle de su vida. Dios se interesa en nuestras vidas. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo Dios hablaba a las personas en antaño. Ejemplos bíblicos. Primero, Dios habló con Moisés desde un arbusto que ardía, pero no se consumía. Voy a leer en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, o sea, al pie del monte Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a ver de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza.
Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate tus sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios, y Dios le habló. Aquí vemos el ejemplo de cuando Dios habló con Moisés a través de este arbusto ardiente y le dio órdenes de volver a Egipto como libertador del pueblo de Israel y sacarlos de la esclavitud. Años más tarde, cuando Israel ya está acercando a la tierra de Palestina, Dios habló a Balaam por medio de una burra que Balaam montaba, y le dio una advertencia. Leo en Números 22, 21. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Balaam iba en contra de las instrucciones de Dios. Por cierto, Balaam es un falso profeta, pero Dios le habló de todos modos, por medio de una burra. Vamos a ver. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montados, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Entonces el ángel es lo que está diciendo, es que primero paró aquí, la burra se desvió, entonces el ángel se fue a un poco más adelante, se paró otra vez en el camino. Cuando la burra vio al ángel del Señor de nuevo, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, contra el muro que está a cada lado del sendero. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Tercera vez ya que el ángel pasa un poco más adelante para impedir a Balaam. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear el animal con la vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces?, le preguntó a Balaam. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Una burra hablando a Balaam, pero en realidad Balaam es más burro que la burra, porque él no quiere reconocer que Dios está poniendo obstáculo a su camino. Me has dejado en ridículo, dijo Balaam. Si tuviera una espada te mataría, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida. Le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie con la espada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces?, le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso, porque con terquedad tú me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado con vida la burra. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si tú opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te digo. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Bueno, eso es toda una historia larga
y Balaam en realidad era un falso profeta, pero Dios estaba utilizando a Balaam para pronunciar bendición en vez de maldición para Israel. Pero Balaam siempre buscaba ganar plata por medio de su don de profecía. Y por fin Dios tuvo que castigarlo. En este caso vemos que Dios estaba tratando de hablar con Balaam por medio del mismo animal que él montaba, pero Balaam era más terco que el mulo o el burro. Después vemos el ejemplo de Dios hablando con Samuel, cuando Samuel era niño, tierno, como siervo de Elí, el sacerdote, en el tabernáculo. Y leemos en 1 Samuel capítulo 3. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. ¿Por qué? Porque Elí, aunque era sacerdote de Dios, se había apartado de seguir al Señor. Él no obedecía a Dios, entonces Dios no le hablaba. En cambio, Dios habló a este niño Samuel. Veamos. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, «Samuel». «Sí», respondió Samuel, «¿qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». Yo no te llamé», dijo Elí, «vuelve a tu cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí, «vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor. Recuerda, este es un niño, quizá 7, 8, 10 años. La Biblia no dice, pero es tierno todavía. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, «Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió, «Habla, que tu siervo escucha». Entonces el Señor habló con Samuel. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia cuando Dios habla con otras personas. Por ejemplo, Pablo, por medio de una visión en Hechos capítulo 27, cuando estaba en un barco que iba a naufragarse, Dios envió un ángel para hablar a Pablo y darle ánimo. A José, el marido de María, cuando Jesús había nacido y Herodes quería matar al niño, pues Dios envió un mensajero, un ángel para hablar con José y decirle que fuera a Egipto para escapar la venganza de Herodes. Después a Pedro en la cárcel. Cuando Herodes iba a matar a Pedro, vino un ángel para rescatar a Pedro y lo despertó y dijo, «Pedro, levántese, ponga tu manto y vamos a salir de aquí». Y a su propio Hijo Jesús Dios le habló en su bautismo. «Este es mi Hijo amado en quien tengo mucha complacencia». Entonces Dios ha hablado a través de la palabra de Dios con muchas personas. Cuando Dios nos habla es por un propósito. Dios quiere decirnos algo importante. Dios no malgasta las palabras. Toda palabra de Dios es verdadera, es importante. Por eso debemos escuchar la voz de Dios con toda atención. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, o sea, eficaz.
Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios. Así es la palabra de Dios. Dios les da dirección a sus hijos para que tengan bendición. No toda palabra de Dios es solo advertencia, corrigiendo el mal, sino Dios nos da palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de dirección para nuestras vidas. Dios también le da advertencia al pecador que debe arrepentirse y cambiar su camino. Dios da consuelo y ánimo a la persona triste y golpeada. Dios da fuerza y valentía al creyente que está batallando contra los ataques de Satanás. Y Dios nos da promesa de que su Hijo Jesucristo va a volver para llevarnos a su presencia. Todo esto es palabra de Dios. Dios nos habla. Tenga su oído presto y abierto a la voz de Dios. Perdón. Quizá no vamos a oír una voz audible, pero Dios nos hablará si pasamos tiempo en la presencia de Dios. Practique estas dos disciplinas cada día en su vida: leer la palabra de Dios y orar al Señor. Y así usted oirá la voz de Dios en su vida. Oremos. Perdón. Gracias, Padre, por la palabra de Dios que nos habla tan claramente. Pido que nosotros podamos escuchar tu voz cada día a través de la lectura de tu palabra y luego pasar tiempo en oración contigo para tener comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús, por ser nuestro intercesor y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga muy buen día, siga estudiando su Biblia y orando al Señor.